hasta la anterior clase, ¿no? Y ahora entramos a ver lo que son las ecuaciones del flujo permanente. Perdón. Vamos a estudiar aquí lo que es en los canales. ¿Ya? Ese es, digamos, nuestro tema para hoy. Envidiosos me dirán que no. ¿Aló? El flujo permanente y uniforme en los canales. Ya sabemos lo que es el flujo permanente. En un flujo permanente ya sabemos que el caudal, velocidad y tirante son constantes en el tiempo, ¿no? Ya hemos visto esto. Y el flujo uniforme, dice, en el flujo uniforme el caudal, velocidad y tirante son constantes a lo largo del canal. Constantes a lo largo del canal. ¿Ya? ¿Qué significa entonces? Que tanto si caudal, velocidad y tirante entonces son constantes en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? Ese es el concepto general de lo que es un flujo permanente y uniforme. Bien, en el flujo uniforme entonces tenemos como sabemos que la derivada de Q con respecto de X es 0, etc. Tanto, estas dos líneas son paralelas. Estas dos líneas son paralelas, entonces, ¿qué significa? Que la pendiente de esta línea es igual a la pendiente de esta otra línea, de la línea del espejo de aguas. Las pendientes son iguales, ¿no es cierto? Ahí está. Si Y1 es igual a Y2 igual a Y, entonces la línea de solera es paralela a la línea del espejo de aguas. Por lo tanto, la pendiente de la solera, JS, de la línea de solera, JS, es igual a la pendiente del espejo de aguas, de la línea que representa el espejo de aguas. JS igual a JA. Por otra parte, del espejo de aguas, ¿no? A una altura de b cuadrado sobre 2g, en general. Entonces, si B1 es igual a B2 igual a B en general, por lo tanto, estas alturas son iguales. Son iguales. ¿Qué significa? Que esta línea es paralela a la línea roja, ¿no? Entonces dice, si B1 igual a B2 igual a B, entonces la línea del espejo de aguas es paralela a la línea de energía. Por lo tanto, la pendiente del espejo de aguas es igual a la pendiente de la línea de energía. En conclusión, ¿no? Si esta línea es paralela a esta, a la línea azul, la línea azul es paralela a la línea roja. Entonces, en consecuencia, las tres líneas son paralelas. ¿Y qué quiere decir si las tres líneas son paralelas? Que sus pendientes son iguales, ¿no? En conclusión, entonces, las pendientes de las tres líneas son iguales. Es decir, las tres líneas son paralelas. Esto es lo que se cumple para este tipo de flujo permanente y uniforme en los canales, jóvenes. Esta es una conclusión muy interesante y muy importante que deben recordarlo. ¿Ya? En un flujo permanente y uniforme en los canales, las tres líneas del perfil longitudinal son paralelas entre sí. ¿Ya? Estas son las tres líneas de un perfil longitudinal. En primer lugar, la línea de la solera del canal. Esta representa el fondo del canal. Esta representa la superficie del agua o espejo de aguas. Y esta es la llamada línea de energía.
¿Ya? Eso entonces, en conclusión, las tres líneas son paralelas. Por lo tanto, ya no hablamos de una pendiente JS, JA, JE, sino simplemente de una pendiente J. ¿Ya? Vamos a hablar de una pendiente J y lo mismo, de una velocidad B y de un tirante Y, en general. En general vamos a hablar así entonces, en esos términos. Para flujo permanente y uniforme tenemos un tirante, una velocidad y una pendiente. ¿Cuáles son las ecuaciones del flujo permanente y uniforme? Entonces, ahora, ¿cómo estudiamos este tipo de flujo? Que es muy particular, ¿no es cierto? Por lo visto. Se trata de un flujo muy particular. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones del flujo permanente y uniforme. Acá debo corregir todavía esto, ¿ah? Está... Tengo que corregir. Este es el punto 3, 2, 3, está bien. Y aquí este es el punto 4. ¿Ya? Por lo visto, debo corregir, ¿no? Esto ya es 4.1. Ok. Es 4.1 ya. Bien, entonces, hablamos de las ecuaciones. Los problemas del flujo en canales abiertos pueden ser analizados en forma sucesiva mediante 4 ecuaciones. La ecuación de continuidad, la ecuación de la energía, la ecuación de momentum y la ecuación de resistencia al flujo. Estas ecuaciones fueron desarrolladas más o menos entre 100 y 500 años atrás, inclusive más de 100 años. ¿Ya? Hablaremos de la ecuación de continuidad, que es una de las ecuaciones más antiguas. Dice, la ecuación de continuidad, también conocida como la ley de conservación de la masa, establece que la masa no puede ser creada ni destruida, pero puede cambiar sus propiedades. Leonardo da Vinci fue el primero en emplear este principio. Desde el año 1500 ya. En cada parte, a lo tiempo, deja pasar la misma cantidad de agua, independiente de su ancho, fórmula como se conoce hoy en día. Esta ecuación debería denominarse fórmula de Da Vinci. Fórmula Da Vinci. Así debería llamarse la ecuación de continuidad, porque él fue el que la enunció, hizo este enunciado, muy importante. La ecuación de continuidad fue formulada recién en 1628. Imagínense, más de 120 años después de Da Vinci. Más de un siglo después de Da Vinci, por este ingeniero, Benedetto Castelli, fue el que escribió esta fórmula, considerado el fundador de la Escuela Italiana de Hidráulica. La ecuación de continuidad le permite a uno realizar cambios en la velocidad y el área hidráulica de una sección a otra a lo largo del canal. La ecuación de continuidad se expresa mediante la expresión siguiente. Ahí dice, caudal igual área 1 por velocidad 1, igual área 2 por velocidad 2. Y podemos decir en general, digamos, ¿no es cierto? Caudal igual a área por velocidad, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Donde Q es el caudal en metros cúbicos por segundo, A es el área hidráulica, B la velocidad del flujo. Esta ecuación ustedes ya la conocen, la han manejado muchísimo cuando estudiaron física, ¿no? Hidrodinámica.
ahí entonces ya yo creo que estudiaron muchísimo esta ecuación. Y bien, y ahora vamos a estudiar una segunda ecuación, ¿ya? De las 4 que se mencionaron, estamos aplicando, aquí estamos viendo en primer lugar la primera ecuación, que es la ecuación de continuidad, y ahora la cuarta ecuación, llamada ecuación de resistencia al flujo. ¿Y en qué consiste? La ecuación de Cauchy, esa es la que representa la ecuación de resistencia al flujo. Esto es 4, 1, 4, 2. ¿No es cierto? 4, 2. Ok. La ecuación de resistencia al flujo, vaya. O ecuación de Cauchy. Dice, en 1768, más de 120 años antes que sea publicada la famosa ecuación de Manning, este investigador, Antoine Cauchy, ingeniero francés, que trabajaba en la Academia de Ciencias de París, formuló la primera relación para calcular la velocidad del flujo en un canal. A través de sus observaciones del flujo en canales existentes, él postuló que la aparente uniformidad de la velocidad y el tirante a lo largo del canal se debe al equilibrio entre las fuerzas de fricción y las fuerzas gravitacionales. ¿No? Estamos hablando del flujo permanente y uniforme, ¿no? Aquí está hablando de la uniformidad, de la velocidad y el tirante a lo largo del canal, es decir, que permanecen constantes a lo largo del canal. Entonces, esto se debe al equilibrio de las fuerzas de fricción y las fuerzas gravitacionales. De esta manera, Antoine Cauchy desarrolló una relación entre la velocidad, pendiente, área y perímetro mojado en un canal existente con las variables similares para el canal propuesto. Esta relación fue verificada en forma experimental en canales franceses y además en el río Sena. El río Sena, ustedes saben, es el río que atraviesa la ciudad de París. Y esta es la ecuación que propuso Cauchy, Antoine Cauchy, que la velocidad para un flujo permanente y uniforme se puede expresar así, como un coeficiente C por la raíz cuadrada de R y J, producto R por J. ¿Se dan cuenta? C es un coeficiente, R es el radio hidráulico y J es la pendiente del canal. Esta es la famosa ecuación que escribió Cauchy, que encontró Cauchy a través de sus investigaciones. La primera ecuación para calcular la velocidad del agua en un canal. La primera ecuación, ¿ya? Y esto lo descubrió en 1768 aproximadamente. Pero esta ecuación no se dio a conocer hasta después de la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, recién se dio a conocer la ecuación que había desarrollado Cauchy. Bien, y los investigadores, después de Cauchy, querían aplicar la ecuación, pero tenían este inconveniente. ¿Cuál será el valor de C? Entonces los investigadores, muchos investigadores alemanes, suizos, franceses, americanos, etcétera, pues llegaron a identificar que C que es una función de muchas variables. No es un valor constante para todos los canales o ríos, sino que C depende de muchos parámetros. Depende del tirante, depende de la velocidad, depende de la rugosidad del lecho, la pendiente, etcétera, etcétera. El valor de C depende de muchos factores, decían. Y cada investigador fue desarrollando los valores de C. ¿Ya? Si nos remitimos aquí al libro de Shawn, vamos a ver,
ya en el libro de Shawn van a ver diversas ecuaciones para C, ya, que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Bien, y en 1890, Robert Manning propuso esta ecuación para encontrar el valor de C, que luego sería introducida en la ecuación de Chezy. ¿Ya? Este es el valor de C, entonces, encontrado o sugerido por Robert Manning. ¿Ya? Entonces, si esta expresión de C coloco aquí en vez de C y hago mis operaciones algebraicas, entonces llego a esta ecuación. Velocidad igual 1 sobre n, r a la 2/3 y j a la 1/2. ¿Ya? Se llega a esa expresión. Y a esta se la conoce como la ecuación de Manning. Pero para mí esta sería la ecuación de Chezy-Manning. ¿Ya? Para mí esta sería la ecuación de Chezy-Manning. Honestamente. ¿Por qué? Porque Manning utilizó la ecuación de Chezy. Manning solamente halló el valor de C. Raíz cuadrada de LJ ya estaba dado. Entonces, él introdujo esto ahí y encuentra así la ecuación, esta ecuación. Jóvenes, un comentario muy interesante a propósito de Robert Manning. Robert Manning no era ingeniero. No era ingeniero civil, no era ingeniero eléctrico, no era ingeniero químico, ningún ingeniero. Robert Manning era contador. Era contador. Pero la gran habilidad que Robert Manning tenía para manejar los números hace a que una empresa que construía canales en Europa lo contrata a Robert Manning para que sea él el calculista, para que él utilice las fórmulas y haga los cálculos que le digan los ingenieros. En esa época era el boom de construcción de canales para la navegación fluvial. Entonces, Robert Manning tenía bastante trabajo para hacer los cálculos. Ya, aquí les voy a mostrar otras ecuaciones de C. Mejor para poder complementar esta. Les voy a mostrar aquí en el libro de Shawn. Vamos a ir al libro de Shawn. Ahí está nuestro libro de Shawn. Y nos vamos al capítulo 10. ¿Ya? Oh, the live side. Este está, dejó de funcionar. Ese es el problema. No sé por qué. Vamos a intentar nuevamente. Creo que hay que ir avanzando poco a poco. Ahí estamos ya en el capítulo 10. ¿No? Entonces nos vamos al capítulo 10 del libro de Shawn. Ahí está el tema de hidráulica de canales. ¿Ya? Y esto es lo que quiero mostrarles. Bien. Aquí está. Flujo uniforme y permanente. Eso es lo que estamos estudiando. Flujo uniforme y permanente.
Y ahí está la fórmula de Chézy. Para flujo uniforme y permanente se desarrolló esta ecuación. ¿Ya? Esta es la fórmula de Chézy. Antoine Chézy es el que presentó esto. Ya les dije, en el año 1700 y tantos. Y investigadores posteriores a Chézy, desarrollaron estas ecuaciones que vemos aquí, jóvenes. Aquí este es un desarrollo especial. Esta es, por ejemplo, la fórmula de Kutter, que es alemán o suizo. Manning, que es irlandés. Bazin, Powell. Y ahí había otros más que desarrollaron la fórmula para hallar C. Y el valor de C que entrará en esta ecuación, en la ecuación de Chézy. Fueron varios investigadores. Y entre ellos, ahí está Manning. Miren, todos los investigadores eran ingenieros, hidráulicos, científicos, etc. Excepto Manning. Robert Manning, jóvenes, era contador, pero era un profesional muy hábil para hacer los cálculos, Sus jefes le dieron la tarea de calcular el valor de C, calcular la velocidad, etcétera, del flujo para el diseño de canales. Entonces, Manning utilizó todas estas fórmulas que tenemos aquí. Y aparte de estas fórmulas y otras más, él desarrolló las otras, las anteriores. Él no era, ya les digo, él era contador, así que él no tenía la capacidad para Él obtuvo así esta ecuación. Daba más o menos el promedio. Fue muy hábil realmente. Esta fórmula nos da más o menos el promedio de lo que calculamos como de todas estas. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, él expresa la famosa ecuación, ¿no? Que ya les he mostrado. Él expresa, a partir de esto, entonces, y utilizando la ecuación de Chézy, ¿no es cierto?, llega a esta ecuación. Y esta ecuación, jóvenes, se utiliza en el mundo prácticamente desde hace más de 130 años. Esta ecuación se dio a conocer en 1890. ¿Ya? ¿Cuántos años han transcurrido? Han transcurrido 120 años. 120 años. 121 ya. Entonces, esta ecuación ha sido aceptada, no ha sido refutada, a pesar de los grandes avances que tenemos actualmente, ¿no es cierto?, para la medición de velocidades, medición de presiones, etcétera, en canales, etcétera, pero no ha sido modificada la ecuación. Se sigue utilizando esta ecuación tal cual fueron propuestas por Chézy y Manning. Chézy y Manning son los autores de esta ecuación. ¿Ya? Yo diría así, que esta es la famosa ecuación de Chézy-Manning. Bien, entonces esta es la ecuación que se utiliza actualmente para el diseño de canales, jóvenes, para calcular la velocidad del flujo en canales existentes, para analizar el flujo en canales, se utiliza esta ecuación. En esta ecuación, la velocidad V está en metros por segundo, R, el radio hidráulico en metros, J, la pendiente, no tiene unidades, N, el coeficiente de rugosidad, tampoco tiene unidades. ¿Ya? Tengo que hacer una descripción de eso todavía acá. ¿Ya? N es el coeficiente de rugosidad. Fíjense que está todavía mi texto
tengo que ir complementando, como les decía. ¿Ya? N, entonces aquí yo tengo que hablar bastante sobre N, el famoso coeficiente de rugosidad. ¿Ya? Por eso les digo, después vamos a darle N. Entonces, aquí yo lo voy a poner así, simplemente porque me falta todavía aquí, tengo que complementarles. ¿Ya? Vamos a poner N, es el llamado coeficiente de rugosidad de Manning. No tiene unidades. ¿Y de qué depende? Depende de las características de aspereza que tenga el lecho del canal. ¿Ya? Por ejemplo, si el lecho del canal es muy suave, muy liso, digamos que tenemos un canal hecho de vidrio, fabricado de vidrio, entonces el valor de N ha de tener un valor muy bajo, digamos 0.008 por decirles. Esta será una superficie lisa, muy lisa, ¿ya? Superficie lisa, ¿ya? Pero si el canal está, el canal ha sido construido, por ejemplo, de hormigón, ¿no? Si el canal es construido de hormigón, entonces el valor puede ser 0.013. Esto es para hormigón, superficie de hormigón, ¿ya? Y así, para un río, el valor de N es muy variable. En realidad, N varía muchísimo. Este podría ser el valor más bajo, pero el valor más alto podemos tener valores muy grandes, ¿ya? Para ríos con alta rugosidad, ¿ya? Por ejemplo, podría ser para el río Piraí, digamos, 0.030, digamos, para río, ¿no? Río, como el río Piraí, como nuestro río Piraí. Pero si el río está, el lecho del río está, fíjense, el río Piraí, sus nacientes, es decir, la angostura, el río Piraí puede tener valor 15, N015. Esto es un lecho con macro rugosidad, se llama. Muy sencilla. Si ustedes ven el libro hidráulica de los canales altísimas, ¿ya? Entonces, el coeficiente de rugosidad de Manning, mis estimados jóvenes, varía con el grado de aspereza de la superficie sobre la cual discurren las aguas en el río o canal. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, fíjense, algunos valores medios de N, este es el coeficiente de rugosidad de Manning, empleados en las fórmulas de Kutter y Manning, y de M en la fórmula de Bazán. Ahí está N de Manning, que ahora lo llaman de Manning, pero me parece que el valor de N fue descubierto más bien por Kutter, ¿ya? Kutter, un investigador suizo. Él es el que propuso ese valor de N. Manning utilizó simplemente ese valor, el que había propuesto Kutter. ¿Ya? Entonces voy a investigar un poco a ver cuándo fue desarrollada la fórmula de Kutter. Y en todo caso, esa es la que ha desarrollado y ha propuesto estos valores de N. Manning, ya les dije, no era ingeniero, era contador. Así es que él no pudo haber propuesto estos valores. Ha debido ser, en todo caso, Kutter. ¿Ya? Pero así está.
en la literatura, como los valores del coeficiente de Manning, porque así se utiliza ahora. Fíjense cómo varía el valor de N, como les decía. Cemento muy pulido, madera muy bien cepillada, N 0,010. Tubería de alcantarillado bien vitrificada, buena mampostería de hormigón ordinario, ¿no? 0,013. Canales de tierra rectos y bien conservados, 0,023. Canales de tierra dragados en condiciones ordinarias, 0,027. Canales labrados en roca, 0,040. Ríos en buenas condiciones, 0,030, como el río Piraí, digamos, ¿no? En el tramo, pero hay que distinguir en dónde. En el tramo ya desde La Guardia hacia abajo, ya más o menos 0,030. Bien, el coeficiente de rugosidad de Manning, jóvenes, yo lo he medido también, ya para el río Piraí y para muchos otros ríos en Bolivia. He realizado mediciones, investigaciones sobre el coeficiente de rugosidad. Ya, por eso es que yo les hablo con propiedad y les digo más o menos que para el río Piraí, ¿entre qué límites está? Este valor de 0,15, por ejemplo, se presenta en la zona de la Angostura hacia arriba, hacia Samaipata. En esos tramos, ahí tenemos una rugosidad muy grande. En cambio, este valor de 0,030 podemos tenerlo ya desde La Guardia hacia abajo, hacia Montero. Ahí ya podemos utilizar, digamos, como 0,030. ¿Ya? Así, estimados jóvenes y señoritas, entonces, esa es la variación del valor de N. R, ya sabemos, ya hemos descrito antes, es el radio hidráulico en metros, J la pendiente. Y V es la velocidad del flujo en metros por segundo, ya descrito antes también. Bien, y ahora, si utilizamos esta ecuación, más la ecuación de continuidad, que dice caudal igual área por velocidad, ¿no? Que dice caudal igual área por velocidad. Entonces, si yo multiplico aquí por el área, y aquí sería el área también, ¿no es cierto? Es decir, esto estoy haciendo. Multiplico por el área, entonces aquí también debo multiplicar por el área. Multiplicando ambos miembros de la ecuación por el mismo término. ¿Qué es área por velocidad? ¿Qué es área por velocidad? Caudal. Caudal, pues. Entonces tengo caudal área por velocidad igual a esta expresión. Si de aquí, fíjense estos términos, N por Q, es decir, este N los manda a multiplicar por Q y dividido entre J a la 1 medio, entonces puedo llegar a esta ecuación. N por Q entre J a la 1 medio igual área a la 5 tercios entre perímetro a la 2 tercios. Área y perímetro. Y aquí están los otros tres términos, N, Q y J. ¿Ya? Y a esta lo llamamos ecuación de flujo. Esta es la llamada ecuación de flujo, que utilizamos muchísimo para diseñar los canales. Bien, con el modelo de flujo permanente y uniforme se pueden desarrollar dos actividades muy importantes de la hidráulica de los canales. Primero, analizar el flujo en un canal existente. Y segundo, diseñar canales. ¿Ya? Entonces, con las ecuaciones antes mencionadas, podemos realizar esas dos actividades. En primer lugar, analizar el flujo en un canal. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer esta actividad mediante ejercicios. Analizar el flujo en un canal. Esta actividad implica, en primer lugar, determinar los parámetros geométricos e hidráulicos del canal y a continuación caracterizar el flujo en el canal. ¿Ya? Y ahí están los ejercicios. Dice, analizar el flujo en los siguientes canales. Y este es un ejercicio que he sacado del libro de Schaum, para que sepan, ¿no? Para que vean cómo podemos aplicar también. Dice, por un canal de hormigón rectangular de 12 metros de ancho,
está circulando agua con una profundidad de 2,5 metros. La pendiente del canal es 0,028. Entonces, yo no quiero poner determinar la velocidad nada más, sino para mí es analizar el flujo en el canal. ¿Ya? Tal vez esto lo voy a cambiar, definitivamente. ¿Ya? Analizar el flujo en el canal. Claro, mejor haré un ejercicio así adecuado. Ya, dice así, ya por un canal, etcétera. ¿No? Así, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es analizar el flujo en el canal. ¿Ya? Entonces, se pide analizar el flujo en el canal. Analizar el flujo en el canal. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir analizar el flujo en el canal? ¿Ya? Y eso tiene que estar claro. Analizar el flujo en un canal quiere decir, por una parte, determinar, calcular los parámetros geométricos e hidráulicos. Por una parte eso. Y por otra parte caracterizar el flujo en el canal. ¿Ya? Eso significa analizar el flujo en un canal. ¿Listo? Entonces, implica dos partes. Analizar el flujo en un canal siempre implica calcular los parámetros geométricos e hidráulicos y luego caracterizar el flujo en el canal. ¿Ya? Y lo desarrollamos entonces. Ahí tenemos nuestro canal. ¿Ya? Vamos a eliminar esto para subir el canal. Ahí está nuestro canal. ¿Ya? Esto lo voy a copiar de nuevo. Esto lo voy a hacer así, para como les dije. Entonces, vamos a poner puntos suspensivos para que vea. Analizar el flujo en el canal. Este es el canal, ahí tenemos la sección transversal que es rectangular. Y estos son los datos. Tirante, ancho de la base, la pendiente del canal y el coeficiente de rugosidad, según tabla, dice, ¿no? Ya de acuerdo al valor que han visto, ¿qué tipo de material corresponde? Ese valor de 0,03. ¿A qué tipo de material le corresponde? Hormigón. Hormigón, ¿cierto? Un canal Hormigón. revestimiento con hormigón. Ya, eso es. Un canal con revestimiento de hormigón. Bien, entonces aquí nos ponemos primeramente a calcular los parámetros geométricos e hidráulicos. Todos los parámetros geométricos e hidráulicos que ustedes ya calcularon. Hicimos los ejercicios, ¿se acuerdan? En la anterior clase, creo. Ahí está, el ancho B, 12 metros. El área, 30 metros cuadrados. El perímetro, aplicando las formulitas, 17 metros. El radio hidráulico, la profundidad H. Esto lo vamos a 3 decimales. Ya. A ver, verifiquen ustedes, verifiquen los resultados. Ya, ahí está área todo. Y la velocidad, fíjense. La velocidad del flujo, aplicando ya la ecuación de Manning, 1 entre n era la 2 tercios, j a la 1 medio. ¿Ya? Entonces, ahí está. Estamos aplicando la ecuación de Manning. ¿Ok? Ya. A ver, vamos a hacer así. 0,013, más o menos como sería esto. Ahí lo ponemos 1,765, ya, elevado a los 2 tercios, y por la pendiente. No, la pendiente es 0,0028. Ya, ahí está. Esto
por... ¿ya? Y esto. Ahí está. Miren, está más bonito así. Estamos aprovechando la expresión de las fórmulas. Ok. Bien, entonces el resultado, ahí lo tenemos. ¿Cuánto era el resultado? Perdón, no lo escribí ahí. Resultado. 5,944. Ya, sí, ahí está, pues. 5.944 metros por segundo. Exacto. Bien, entonces esa es la velocidad. Han verificado todos estos resultados, ¿no? Sí, está bien, ingeniero. Ya. Y ahora, caudal, área por velocidad. Igual, el caudal entonces 178,3 por cierto que es caudal grande. Pero claro, el canal es grande, tiene 12 metros de ancho, ¿no? A ver, ¿qué canal tiene más o menos 12 metros de ancho acá? Un canal de drenaje pluvial. El canal del Cuarto Anillo, probablemente, ¿no? Más o menos. O tal vez tenga un poco más el canal del Cuarto. No estoy muy seguro. Bien. Porque este es el tema que estamos estudiando. Las ecuaciones que estamos utilizando han sido desarrolladas para el flujo permanente y uniforme. ¿Ya? Entonces, esto es así. El flujo en el canal es permanente y uniforme, en primer lugar. Luego, calculamos el número de Reynolds. Para la temperatura del agua de 20 grados centígrados, ¿ya? La viscosidad cinemática es 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Esto lo pueden obtener ustedes en el libro de Shawn. Fíjense, ahí están las tablas. En estas tablas, ahí está la viscosidad cinemática. Tenemos, como les digo, este es un libro excelente, jóvenes. Ahí está, tabla 2, líquidos. Aquí para el agua. Para 20 grados centígrados, esta es la densidad relativa. Y la viscosidad cinemática, 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces, de ahí sale el valor del coeficiente de la viscosidad. Y aplicamos entonces la ecuación de Manning. Ahí está. Perdón, la ecuación para el número de Reynolds. Y nos sale este valor, ¿no? 10.42, dice, por 10 a la quinta, ¿no? A ver, hagan el cálculo, por favor. Está bien, ingeniero, está bien. A la 10 a la sexta, no es a la quinta. 10.42 por 10 a la sexta, que es un número mucho mayor que 12.500. 12.500 es el límite. Es decir, si el número de Reynolds es mayor que 12.500, entonces decimos que el flujo es turbulento. El flujo es turbulento. Ahora calculamos el número de Froude. El número de Froude se expresa así: velocidad. Ingeniero, una duda. H a la 0,5, raíz cuadrada es esto. B entre la raíz cuadrada de G por H. Disculpe que lo corte, ingeniero. Adelante. Es 10,42 exponente a la menos 6. A la sexta, no es a la menos. ¿A la sexta? Fíjese, ¿No? alumno, que este número está en el denominador. Ya, ingeniero. Y Sí. cuando se va al numerador, entonces va ya el exponente con signo cambiado, ¿no? Sí. Menos 6 sería. Menos por menos, más. ¿No es cierto? Sí, Alumno, ingeniero. este es un número muy pequeño. Es un número muy pequeño. Este número dividido entre un número muy pequeño nos va a dar un número muy grande como resultado. Bien.
Y ahora el número de Freud. Número de Freud igual velocidad entre la raíz cuadrada de G por H. Entonces, reemplazamos los datos y nos sale 1,2 el número de Freud. Es mayor que 1. El límite es 1. Mayor que 1. ¿Qué significa? En el canal se desarrolla en régimen hipercrítico. ¿Ya? Mayor que 1. Entonces aquí podríamos decir, por lo tanto, digamos, por lo tanto, el flujo en el canal se desarrolla en flujo turbulento, así nomás. ¿No? Sí. Mayor que 1. Por lo tanto, y así. Así debería ser esto, ¿no? Ya, entonces para que esté más adecuado. Ya, así. Por lo tanto, el flujo en el canal se desarrolla en régimen supercrítico. ¿Ya? Así es. En conclusión, el flujo en el canal es permanente, uniforme, turbulento y régimen supercrítico. En esto consiste caracterizar el flujo en el canal. ¿Ya? Sí, Inge. Ya. Si tienen alguna duda, por favor, hablen. ¿Ya? Hablen. Pregunten. Bien. Y ahora pasamos a otro ejemplo. Ahí tenemos canal triangular, dice. Analizar el flujo en el canal mostrado en la figura. En la figura a continuación, dice. En la figura a continuación. Ya, eso es. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces, es un canal triangular. Ahí dice, el tirante Y es 1,3 metros. M1 es igual a 2. M2 es igual a 3. Ahí está, M1 y M2. La pendiente J es esto, N es esto y la temperatura 20 grados centígrados, ¿ya? Resuelvan entonces ustedes, por favor, ahora, ¿ya? Analizar el flujo en el canal. Ya saben qué quiere decir eso. Resuelvan, por favor. Ahí tenemos los valores de B. Ahí está la ecuación para B, el perímetro y el área. Ya, primeramente sáquenle una foto ahí, digamos, para que tengan los datos. ¿Ya le sacaron foto? B sale ¿Listo? 6,5. ¿Ya está? ¿Ya sacaron la foto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora hagan, ahí están las ecuaciones. Y resuelvan. En primer lugar, tienen que encontrar los parámetros geométricos e hidráulicos. Háganlo, por favor, ¿ya?
A ver, revisen los resultados. Bien. ¿Coinciden sus resultados? Sí, ingeniero. Coincide, ¿no? Sí. Ok. Bien, estos son los parámetros geométricos e hidráulicos. Y ahora caracterizar el flujo. Ahí, a ver, revisen. Caracterizar el flujo. Caracterizar el flujo. ¿Aló? ¿Está todo claro? Hola, jóvenes. Sí, ingeniero, Señorita. está bien los datos. Está bien. Ya han sacado los mismos resultados, ¿no? Sí, ingeniero. Son cálculos simples, son cálculos sencillos que están haciendo, ¿ya? Así que no tiene para qué tardar tanto. Bien, y ahora vemos otro ejemplo de un canal trapezoidal. Ahí tenemos, la orden siempre es analizar el flujo en el canal, ¿ya? Y ahí tenemos los datos, la pendiente, el ancho de la base, los valores de M1, M2, el coeficiente de rugosidad de Manning y el tirante. Ahí está el tirante. Y ahí están las ecuaciones que tienen que usar, ¿no? Para la parte geométrica. Bien, a ver, háganlo. Sobre la marcha.
resultados. Ahí está. A ver, comparen, jóvenes. Sus resultados. Bien, jóvenes. Sí, está bien, ingeniero, pero Está todo correcto. una preguntita, Adelante. el redondeo de cuántos decimales vamos a tomar para redondear. En general, al ser decimal, ¿ya? Ah, ya, Mínimo perfecto. 2 decimales. Ok, Mínimo 2 decimales. ¿Ya? Y listo. luego caracterizar el flujo. Caracterizar el flujo. Ahí está. Entonces, el número de Reynolds sale un número de 1500. El flujo es turbulento. En cuanto al número de Fruit, sale 0,26, menor que 1. Por lo tanto, el régimen es subcrítico. ¿Ya? Ahí está. Y finalmente aquí tengo este ejercicio, canal circular. ¿Ya? Analizar el flujo en el canal de sección circular para los datos mostrados a continuación. Ahí tenemos. Ah, pero primero, esto no, ¿dónde está tirante? No, esto no existe. No existe. Lo siento mucho. Ahí está el índice de velocidad, tirante, diámetro del colector. Colector se llama a un canal de sección circular que transporta aguas residuales, normalmente, o también aguas de lluvia. ¿Ya? Bien, ahí tenemos los datos, ya hemos hecho los ejercicios para hallar el tirante y los parámetros geométricos e hidráulicos. Hemos hecho los ejercicios en la anterior clase. Ahí tienen ustedes los datos. ¿Ya? Entonces, hagan los cálculos. Ya tienen ustedes las fórmulas. Entonces, ahí van a demostrar estos valores, estos son los resultados. A ver, véanlo. Bueno, cópielos, quiero ver los datos. Sáquenle foto. ¿Ya le sacaron foto? Esa parte sí. Ya, aquí se lo voy a cambiar esto así, para que no haya lugar a confusión. 0,5 por D, por tita por D. Así es, ya, para que no haya la confusión que hubo la primera clase, creo. Ok, así es. 0,5 por tita por D, pero no, esto, no hace falta este por. Es feo ahí. Se supone que es un producto, pues, ¿no? Eso cualquiera sabe. 0,5 por tita por D. Ahí está. Ya. Ok. Ya le he sacado foto a esto y ahora ahí están los resultados, jóvenes. Solución. Los parámetros geométricos e hidráulicos. Bien.
Ya. Ahí está. Si quieren más claro. Bien, me imagino que han verificado los resultados, ¿no? Jóvenes, señoritas. ¿Aló? A ver, Sí, sí, también, ingeniero. han verificado sus resultados con esto, ¿ok? Coincide. Ahora, caracterizar el flujo. Caracterizar el flujo. Número de Reynolds, número de Fruit. Ya. ¿No? Entonces, el número de Reynolds sale mucho mayor que 12.500. Por lo tanto, el flujo es turbulento. El número de Fruit sale 0,68, menor que 1. Entonces, el régimen es subcrítico. Ingeniero, el caudal está mal ahí, 0,95 y a mí me sale 0,25. 0,25. 0,25. A ver, ¿por qué? A ver, vamos a ver. La velocidad, ¿cuánto es? 1,95 metros por segundo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y el área, 0,49. 0,99. El área es 0,49. Sí, sí. Está bien, ¿no? A ver. Entonces, 0,49 por 1,95. Está Ese es bien, el resultado, ¿ves? 0,95. Sí, sí, Está bien el está resultado. bien que yo lo dividí. Yo me equivoqué. Bueno, pues piense antes de observar. Bien, jóvenes. Entonces, con ello, bueno, esto ya estaba. Caracterizar el flujo. Ya les dije, el flujo es turbulento, ¿no? El número de Reynolds es mucho mayor que 12.500. Por lo tanto, el flujo es turbulento. En cuanto al número de Fruit, sale igual a 0,88, menor que 1. Entonces, el régimen es subcrítico. En conclusión, dice, el flujo es permanente, uniforme, turbulento y el régimen es subcrítico. ¿Ya? Eso es. En conclusión, jóvenes, con ello hemos hecho estos ejercicios entonces de analizar el flujo en un canal, ¿ya? Aplicando ya las ecuaciones de continuidad y la ecuación de Chesky-Manning. Ecuación de Chesky-Manning. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, eso es todo por hoy, ¿ya? Si tienen alguna duda o pregunta, pues láncenla inmediatamente. Ya, ingeniero, disculpa una pregunta. ¿Sí? La simbología dependiente de canal que usted usa es J, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Es A que diferencia de lo que está en el libro de Shawn, que utiliza S. en otro libro creo que usan la I sub S. Y
y S utilizan, S. ese. ¿Ya? En el libro de Shawn se utiliza S. Aquí está el libro de Shawn. Ajá. Aquí se utiliza S para designar la pendiente. Pero yo utilizo J, Ya. la pendiente. Entonces con la J ¿Ya? nos quedamos. Así que, por Todo favor, se mejora. ustedes se acostumbran a manejar J. Ya, perfecto. ¿Ya? Esa la tenía. J es la pendiente del canal. Eso es. ¿Alguna otra pregunta o duda, jóvenes? Disculpe, ingeniero. ¿Ese documento lo envió al grupo? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo dices? ¿Ese documento lo envió al grupo? Lo voy a enviar, lo voy a enviar. Estamos en proceso de acción. ¿Ya? Este documento vamos a terminar y luego lo voy a enviar al grupo. ¿Ya? Mientras tanto, ustedes pueden ir realizando la clase, sacándole fotos, qué sé yo, ¿no? No hay ningún problema. Pero tienen que hacer el trabajo, ¿no? Tienen que participar en la clase para que puedan aprender. No se confíen en que el documento va a estar en la plataforma. Lo importante es que ustedes tienen que estar en el aula y participando activamente. Caso contrario, no van a aprender bien, jóvenes. Tienen que estar en el aula, practicando, participando, como si fuese una clase presencial. Tienen que hacerlo así. Para eso tiene un horario, etcétera. ¿Ya? Así que ahí está, por ejemplo, ¿no? La fórmula de Manning. 1/n, área, radio hidráulico, pendiente, S, ¿no? Como S está la pendiente, ¿ya? En este libro de Shawn. Casi en muchos de los libros está así, pero a mí me gusta utilizar más la letra J como pendiente, ¿ya? Gefälle. Ok. Ahí está la hidráulica de canales de Shawn. A ver, ahí está. Miren, esto es pendiente, quiere decir. SS pendiente, pendiente. Ahí está. A ver, aquí también pendiente, pendientes, ¿no? Como ese. ¿De acuerdo? Ahí está, la fórmula de Manning, ahí está. Ese. Este ya es la fórmula combinada para el caudal, y es esta. ¿No? Está S, la pendiente. Ahí también está en la fórmula de Chessy, RS. Pero lo que yo utilizo, ya les dije, es en vez de S, es J. ¿Ya? Bueno, jóvenes y señoritas, eso es todo por hoy. Entonces, nos vemos pasado